gracias por la presentación. Agradecer también a Washington Capital por el espacio y en definitiva damos esta conferencia previas a un hito importante que se va a realizar en Estados Unidos las próximas semanas, que son las elecciones americanas. Bien, se ha escuchado bastante respecto a este impacto. Hemos visto nosotros ya hace dos elecciones anteriores una elección muy reñida entre Donald Trump y Hillary Clinton, en donde vimos cómo las materias primas reaccionaron frente a ello, principalmente el oro, y obviamente las bolsas emergentes, ¿no? A los cuales sabemos que están 100% correlacionados al rendimiento o al comportamiento de la bolsa americana. Tanto la bolsa peruana, la bolsa brasilera, la bolsa colombiana tienen una correlación directa con Estados Unidos, ¿sí? Por lo cual, esta conferencia que denominamos Elecciones USA y el impacto a la bolsa de valores se va a focalizar en ese aterrizaje, en cómo las elecciones van a generar esta volatilidad en las materias primas. Sabemos que la bolsa peruana tiene un 80% de concentración tanto en el oro y en el cobre, por lo cual vamos a hacer ese desglose y ese estudio focalizado, el cual va a impactar directamente al tipo de cambio. Vamos a ver también el sol, cómo se va a comportar frente a esta coyuntura y el impacto a las acciones peruanas, ¿sí? Tanto las que cotizan en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, como las que cotizan en Estados Unidos a través de los ADRs. Bien. Así que con ello, bueno, mi presentación, ustedes ya me conocen, yo soy Washington López. Vamos a hacer ahora un análisis técnico y fundamental, un resumen de lo que nos está por esperar en las próximas semanas y cuáles son las tendencias que se van a marcar tanto de corto plazo y de largo plazo. Bien. Me gustaría empezar siempre con visiones y análisis que hemos realizado nosotros en los años anteriores, ¿sí? Este es un artículo que nosotros escribimos para el diario Gestión, un diario que ustedes conocen, en el cual nosotros a inicios de año mencionamos que el activo que era nuestro favorito para este año por toda la coyuntura de volatilidad internacional que detectamos era el oro. Bien, a la derecha tienen un gráfico, esta es la revista El Economista, es el diario financiero en México, el cual tuve la oportunidad de escribir desde el año pasado. Y la foto que ustedes pueden ver ahí es el IMEF, que es una institución financiera que cumplía 50 años y me invitaron justamente para dar cuáles eran mis perspectivas del oro. Bien. Ya más adelante le van a colocar un video justamente de ese momento en donde ustedes van a escuchar claramente cuál era mi recomendación frente al metal precioso. El oro en ese momento había corregido a $1,650 la onza y yo lo resumí en la conferencia como que era una oportunidad histórica de compra del oro. Sabemos que actualmente el oro está bordeando los máximos de $2,700 la onza y ha hecho un rendimiento que supera el 45%, ¿sí? ¿Por qué empiezo con esta imagen? Porque claramente nuestro objetivo, bien, siempre ha sido ser un GPS para los inversores, bien, poder guiarlos a través de nuestros estudios macroeconómicos y técnicos de cuáles van a ser esos precios que el activo está próximo a llegar. Bien, entonces, claramente nosotros desde el año pasado proyectamos que el oro tenía el camino libre hacia los $2,500 la onza y $3,000. El primer objetivo ya fue alcanzado y quiero que entiendan que el oro sigue el camino rumbo y firme hacia los $3,000 en el corto plazo y es un número que vamos a verlo este año, ¿sí? Este es el análisis que yo presenté en toda la gira que hice por México. Como ustedes pueden ver en la parte de la derecha, el oro cotizaba 2.600, $2,360 en ese momento y yo visualizaba un ajuste para que el oro trepe rápidamente y como pueden ver mi proyección de largo plazo hacia el oro es los $5,000. Sin embargo, acá como podemos observar en la zona de los 3,000, yo visualizaba una onda 3 que en definitiva es donde estamos ahorita, ¿no? Déjenme ayudarme con esto. Perfecto. Entonces, esta onda 3, bien, que yo proyectaba en $3,000, es exactamente los precios que yo veo que el oro va a alcanzar este año. Va a haber, lógicamente, luego una corrección, pero hacia el 2025, 2026, yo proyecto el oro en $5,000 porque en definitiva el oro tiene todos los fundamentos y todos los recursos para continuar subiendo a esos valores. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con las gráficas. Esto es más de corto plazo,
Bien, de corto plazo vemos que el rally continúa y acá vamos a empezar a darles más información respecto a cuáles son los motivos del por qué el Bitcoin el oro va a llegar a $5.000, ¿no? Bueno, en la primera parte tenemos a Kiyosaki, Robert Kiyosaki, quien menciona que el 2025 el oro va a llegar a $5.000, ¿bien? A la par tenemos a Doshi, bien, que es de Citibank, que habla de $3.000, y tenemos a Shoundo, que habla de 2.700. Goldman Sachs y Citi hablando de este raliero. Pero a la par estamos viendo de que ya hay portadas, bien, de diarios e instituciones financieras de alto prestigio que confirman este rally, ¿no? Expertos elevan las predicciones del oro. ¿Por qué Goldman Sachs ama tanto el oro en estos momentos? Sabemos que ya la coyuntura del oro, estamos en una faceta que es la faceta de distribución, en donde todos confirman una tendencia y la demanda se incrementa. Hoy en la mañana también vi un artículo que hablaba de que los bancos centrales estaban en un máximo histórico de compras en sus stocks de oro, por lo cual nos sigue dando esta perspectiva. ¿Bien? Bueno, desde que salió este artículo en El Economista, que salió en julio de este año, el oro valía 2.300, hoy vale 2.600, vale un poco más, pero el gráfico se parcó hasta ahí. Y este es el gráfico que yo presentaba en mi gira, ¿no? En donde el oro, justo como pueden ver ahí, en la corrección de onda 4 llegó a valer 1.640 y en este rally a 2.648 ha subido 65% el oro y es el activo que más ha subido este año, cabe mencionar. Bien, entonces empiezo con ese panorama para que ustedes vean que el oro, en definitiva, tiene un análisis y una tendencia que ya está en proceso. Bien, el oro viene ya generando ese rally. Bien, y claro, yo la última vez di una conferencia de cuáles eran los 8 factores de por qué el oro iba a seguir subiendo. Y dentro de esos 8 factores, tenemos este factor puntual que es las elecciones de Estados Unidos, que ya vemos la disputa, ¿no? Entre Harris y Donald Trump, el cual vemos este enfrentamiento y la pregunta es, ¿qué le conviene a Perú? ¿Cuál es el beneficio, bien, que tendría Perú ante este nuevo gobernante americano? Vamos a ir un poco de historia. Bien, ustedes saben que las acciones que cotizan en Estados Unidos son las más famosas que tenemos en Perú. Bien, tenemos 6 ADRs, dentro de los cuales tenemos obviamente Credit Corp, tenemos el grupo de Inteligo, de Interbank, tenemos Southern Cooper, Buenaventura, Cementos Pacasmayo, bien, y entre otras. Entonces, lo importante aquí es que, claro, en estas elecciones que tuvo Donald Trump y Hillary, tuvo mucha volatilidad, bien, pero al final la bolsa terminó en un terreno positivo, bien, ya que ganó Donald Trump y la bolsa reflejó esa fiesta, ¿sí? Subió un 4%, bien, el 9 de noviembre del 2016. Y ahora, ya que básicamente Trump viene con la misma propuesta de las cuales ganó en las últimas elecciones, las cuales es bajar los impuestos a los ricos, tener aranceles realmente muy bajos para las materias primas, y esto genera que el apetito o la demanda por el oro y el cobre crezca, se incentive, ¿bien? Y esto obviamente se va a reflejar luego en el precio. Tenemos también, obviamente, un Powell de que tiene que confirmar qué va a suceder ahora, ¿no? Si va a continuar bajando la tasa de una manera agresiva, 0,50 puntos, o va a empezar a bajarla en 0,25. Lo que sí es un hecho es que empezamos ya una política monetaria contractiva. Bien, vamos a ver nosotros una desaceleración de las tasas del máximo que se tocó de 5,50 y lo más probable es que esto se reduzca a la mitad en los próximos años. Vamos a ver zona de 2%, 2,5%. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que entiendan ustedes son los fundamentos hacia esto. O sea, los fundamentos muchas veces nos da hacia dónde se va a dirigir la oferta y la demanda por un motivo de causa y efecto, ¿bien? Recordemos un poco de historia y recordemos que cuando bajaron las tasas por la crisis pandémica, ¿bien? A 0% en el 2021. ¿Qué se generó después de este movimiento? Tuvimos una inflación que llegó al 8% en Estados Unidos y en el mundo, ¿bien? Entonces, el que bajaron las tasas a cero generó
una inflación del 8%. Y ahora que subieron las tasas de manera tan agresiva de cero por ciento a 5,50, ¿qué hicieron con la inflación? La inflación del 8% se llevó a controlar al 2,5, que son los valores que tenemos actualmente. Pero eso trajo consigo la quiebra de los bancos regionales, Signature Bank, y noticias que ya nos hemos olvidado, ¿sí? Pero que están dentro del tablero y se generan estos balances de riesgo cada vez que se hacen estos movimientos. Entonces, lo que yo quiero que entiendan ustedes es que subir las tasas es fortalecer al dólar y es ir en contra del oro. Y bajar las tasas es un movimiento que va a favor del oro porque pierde valor el dólar y esto es un efecto simplemente de oferta y demanda, porque en la política monetaria expansiva, la Fed sale a emitir dólares, o sea, inyecta dólares a la economía, generas una sobreoferta de dólares y el precio cae. Y cuando haces lo inverso y automáticamente tú subes las tasas, tú retiras dólares de la economía, por lo cual se hace más escaso el dólar y el dólar se aprecia frente al oro. El dólar toma valor y el oro pierde valor. Es por eso esta correlación inversa entre el dólar y el oro. Si vemos un poco de historia, lo importante es que en toda política monetaria contractiva que ha hecho el oro, siempre hemos visto un rally del oro, ¿sí? El último movimiento que tuvimos, que bajaron las tasas, el oro subió 60% y alcanzó los máximos de 2000 desde la zona de 1375. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que ahora, con este efecto de baja de tasas, no solamente se favorecen los commodities en general, porque los commodities también tienen una relación inversa con el oro, sino que también se favorece principalmente para mí el oro, no solo los commodities, ¿sí? Entonces, para mí, el oro hoy tiene varios puntos que juegan a favor de él, como las tensiones geopolíticas que estamos teniendo entre Irán e Israel. Ya hemos visto también las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y hemos visto el apetito de los bancos centrales por tener mayor oro en su stock. Entonces creo que tenemos muchos puntos a favor, el cual nos dirigen de que el oro va a ir a estos $5.000 como se menciona. Un poco más de foco, ¿no? Estoy justamente hablando de la Reserva Federal, qué es lo que sigue respecto a una decisión de bajar 25 o 50 puntos básicos. Y acá analizamos y aterrizamos, ¿sí? Las propuestas. Para ir en simple hacia las propuestas, ¿bien? Lo importante de Donald Trump frente a Camila es el tema de los beneficios a los ricos, ¿no? Ya hemos visto nosotros este efecto y este efecto funciona positivamente a las materias primas porque obviamente al tener mayor liquidez los millonarios americanos aumentan este dinero en sus empresas, por lo cual estimulan más la economía al estimularse compran más materias primas, aumenta la demanda, y al aumentar la demanda aumenta el precio. Ya hemos visto este efecto. En el caso de Camila, Camila está haciendo un efecto contrario. Si quiere ponerle impuesto a los ricos, entonces claramente que no vamos a ver esa sobreoferta en la demanda si es que gana Camila respecto a Trump, ¿sí? Por otro lado, respecto a las remesas, también Camila está focalizando cero impuesto a las remesas, sin embargo, Trump quiere ponerle 10% de impuesto a las remesas, ¿sí? Entonces, claro, cada uno tiene propuestas, pero la más importante o la que nosotros visualizamos directamente que puede afectar a los commodities y a los metales es el impuesto a los ricos, porque obviamente las empresas principales de Estados Unidos tienen el poder adquisitivo o el control a través de los americanos, ¿sí? Aquí es cómo van las elecciones, bien, ya nos estamos acercando a prácticamente 2 semanas de las elecciones y hemos visto cómo Donald Trump se ha recuperado fuertemente frente a este indicador, ¿no? La última semana ya había superado a Camila incluso y estamos todos a la expectativa de qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Quién va a ser el ganador final? Importante mencionar, hemos tenido nosotros nuevamente otro ADR listado, esto es prácticamente el New York Exchange, Wall Street, y ahora lo que vamos a aterrizar es cómo está Perú, ¿sí? Perú hay que entender que si bien se va a beneficiar en el largo plazo por la tendencia al alza de los metales, la tendencia al alza del oro, la tendencia al alza del cobre, van a generar que Perú obviamente tenga mayor GDP.
y va a pasar como en el 2012, que Perú creció económicamente a un 8,5 de PBI, un récord histórico que había generado después de estar creciendo casi siempre a un promedio del 4, ¿no? Entonces, la tasa de interés, importante saber de que ya Julio Velarde viene bajando las tasas desde el año pasado, desde octubre, desde hace un año exactamente, y la desaceleración ha sido eh, constante, pero no agresiva, porque ha sido de 0,25 en cada ocasión, ¿no? Por otro lado, vemos el valor interanual, bien, del índice de precios, el IPC, que esto indirectamente está muy relacionado a la inflación, y también vemos de que la inflación ha estado controlada todo este año, e inclusive el último mes ha sido muy por debajo de lo esperado. El PBI, como podemos ver, desde la pandemia, digamos que tuvimos esa pérdida del 10,9, Perú se recuperó rápidamente y ha mantenido un promedio del 2,7, 2,8 de crecimiento, ¿no? Por año. Se proyecta que este año vamos a estar en el 2,7, pero al menos Perú viene mejorando después de no solamente haber tenido la crisis eh, pandémica, sino la crisis política, ¿sí? De los presidentes, luego una crisis social. Al final, dentro de todo, Perú lo supo manejar, ¿no? Bueno, la dependencia comercial, acá pueden ver claramente quiénes son nuestros principales socios comerciales. Vemos Estados Unidos, que es el color morado, China, que es el color celeste, Brasil, Canadá y el resto del mundo, ¿no? Entonces, miren lo importante que es China con nosotros. Y miren las noticias que hemos tenido en China a través de toda esta recuperación que ha tenido el mercado financiero y el stock market, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que China el próximo año va a ser uno de los favoritos, de las economías favoritas, para que no solamente se beneficie el lado económico, sino el lado financiero. Las remesas, bueno, son datos importantes simplemente para ver cómo llegan los dólares a Perú. 56% de las remesas son de Estados Unidos, 13% de Argentina, 12% de España, 11% de Chile. El puerto de Chancay, algo que se puso de moda y que todas las personas empezaron a hablar de yo quiero invertir en el puerto de Chancay, es una gran oportunidad. Y claramente sí, bien, pero lo que hay que entender también es la sobreexposición que puede existir en el precio de esta acción una vez esté cotizando, bien. Entonces, datos importantes, que el puerto de Chancay reducirá 10 días de viaje a Asia con inversión de 3.500 millones, transformando el comercio. Perú espera 4.500 millones anuales y 8.550 empleos, con Chancay aportando 1,8 al PBI de Perú. Chile pierde competitividad y China amplía la influencia en Latinoamérica con Chancay, ¿sí? Ya hemos visto nosotros que Volcán está con el 40% y Costco Shipping está con el 60% del proyecto. Por lo cual, para nosotros esto va a marcar, cuando se desarrolle claramente, va a marcar un efecto, un beneficio económico muy importante para la economía peruana. Bien. Bueno, respecto al ETF, ya habíamos hablado de él. Básicamente en el año viene rindiendo 25%. El EPU es un paquete de las principales acciones peruanas que tiene un comportamiento similar o refleja un comportamiento similar a todas las acciones que cotizan en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Hay 123 millones de dólares gestionados, cobra 0,59 por la UEM. El 38% de este ETF es concentración minera, que básicamente es Southern Cooper, Buenaventura, Hochschild Mining, ¿no? Cerro Verde y otras. Y las otras son, como pueden ver, Alicor, BAP, ¿no? Bancos, financieras y otras. Ahí podemos ver la descomposición de la bolsa de Lima. Claramente miren lo importante que es Southern Cooper en esta composición. Por lo cual, obviamente, si vamos a querer saber hacia dónde va esta tendencia, hay que analizar muy de cerca Southern Cooper porque es la que marca la tendencia. ¿Sí? Southern Cooper va a marcar hacia dónde va la bolsa peruana. Luego, obviamente, hay que ver un Credicor, hay que ver una minera Cerro Verde, hay que ver una Buenaventura, pero la determinante es Sauder Cooper.
Y como sabemos, ella es la principal productora de cobre de Perú y está con mucha presencia en México también. Pros y contras de las elecciones, ya lo hemos hablado. Básicamente los aranceles son positivos para Trump y para Perú, no para Camila, mirándolo desde el punto de vista de Perú. Las remesas no es positivo para Perú con Trump, pero sí con Camila. El escenario de, perdón, el escenario de política fiscal positivo para Perú, en base a la propuesta de Trump, no para Camila. Y las exportaciones no son positivas para Perú por el tema de los aranceles, pero sí en el escenario hacia Camila. Bien. Nosotros de largo plazo, analizando la gráfica y analizando básicamente el conteo de los ciclos, nosotros vemos que Perú, y eso siempre lo expuse en todas las conferencias que hice, no solamente en Perú, sino en México, que Perú era una de mis favoritas economías cuando analizaba el grupo de emergentes por la correlación hacia el cobre y la correlación hacia, hacia Mergui, ¿sí? Y hacia el oro, perdón. Entonces, para mí, si Perú logra superar esta barrera que tocó en el 2017 y tocó ahora en el último rally que tuvo en el 2024, estamos hablando de este punto, bien, que es casi $45. Si Perú llega a superar esa resistencia, Perú tiene el camino libre hacia esta zona, que es la zona de 52 aproximadamente. Pero en definitiva, si el rally se junta, digamos, con todos estos efectos que nosotros hemos analizado, yo creo que Perú tranquilamente podría volver a la zona de $60 el EPU, bien, lo cual es un rendimiento aprox del 35-40% de los valores actuales. Bien. Más de corto plazo, vemos que Perú, desde este piso del triángulo que tocó en el 2022, tras toda la crisis política, ha hecho una tendencia alcista. O sea, la bolsa, hay una frase que resume este escenario, ¿no? Dice que cuando la bolsa ríe, la calle llora, y cuando la calle llora, la bolsa ríe. Perú, ¿cómo está la calle? La calle está llorando. No solamente hay un escepticismo con el tema de la presidenta, está en sus niveles, creo, récord de que la gente no la acepta, no la quiere, pero a la par de eso estamos viendo un conflicto hoy social, ¿no? Estamos viendo nosotros eh, muchos robos, mucha delincuencia, están cobrando cupos a los empresarios, entonces vemos un caos social que es típico, bien, de esta lógica, ¿ok? Entonces, a nosotros hay que ver muy de cerca el escenario peruano, porque claramente tenemos elecciones el otro año y esto nos puede llevar a una volatilidad de la cual ya hemos visto en puntos anteriores, ¿no? Claramente si gana Trump, nosotros vemos que el rally continúa porque va a haber esta inyección de liquidez al mercado y a los inversores, pero si Perú hace el ajuste, básicamente no solamente sería porque gane Camila, sino yo veo también que ese ajuste se haría porque las elecciones que tengan el próximo año en Perú sean unas elecciones en la cual vivamos lo que hemos visto en la elección anterior, ¿no? Que tengamos un partido de izquierda muy bien marcado, que creo que la persona que está hoy tomando esos votos es Antauro, y por el lado de la derecha no tengamos a un líder que se pueda conjetualizar con todos los partidos de derecha creados y poder tener a un representante que realmente pueda darle la seguridad y la tranquilidad al Perú y al país de que vamos a estar los próximos 4 años gobernados por una persona eficiente y capaz de poder llevar al Perú a un gran crecimiento económico, ¿sí? Esto es lo que proyectamos. Claro, Perú puede tener una corrección importante en su bolsa, no tanto por el impacto de Estados Unidos realmente, sino lo veo más afecto por el impacto en el riesgo político, ¿sí? Por otro lado, quiero analizar el tipo de cambio. Bien, el tipo de cambio no lo tenía previsto en las diapositivas que hizo el equipo de research, pero entramos ahora rápido a ver cuál sería la proyección básicamente de la moneda peruana, ¿sí? Si tienen preguntas, si tienen dudas respecto a la conferencia, pueden ustedes escribirlas en el chat, que luego van a ser respondidas
y atendidas todas a detalle, ¿sí? Perfecto. Bien, claramente, ¿no? O sea, el tipo de cambio está hablando, el gráfico claramente está marcando que esto es una formación triangular de lateralización, típico lo que hizo la bolsa peruana también, yo lo veo un poco rezagado. Esta lateralización es muy simple el análisis, ¿bien? Esto es como cuando tú pones agua caliente en la cocina y pones una olla, ¿sí? La tapa de la olla. Entonces llega un momento de la ebullición el agua no puede más y explota hacia arriba. Esto va a pasar exactamente con el tipo de cambio, ¿sí? Yo creo que si el tipo de cambio rompe la zona de 3,83, vas a ver un rally muy fuerte a valores de 4,10, 4,15. Incluso podríamos superar esos valores que ya se registraron antes cuando ganó Castillo. Y obviamente si gana Humala vamos a ver esos valores y valores superiores a eso. Bien, por lo cual, para mí, un hito muy importante son las elecciones en Perú, los cuales ya también haremos un webinar para un poco informar sus inversiones, ¿sí? Pero ojo con eso, este valor para mí es fundamental para pensar y tomar una estrategia muy agresiva respecto a coberturarme con dólares, comprar dólares, porque esta depreciación del tipo de cambio va a afectar mucho a las empresas y a los inversores en general. Y viendo el tipo de cambio por debajo de 3,66, que no es mi conteo favorito, pero lo digo como alternativa, podrías ver una corrección mayor del tipo de cambio a 3,50, 3,52. Bien, un escenario que claramente tiene una gran fuerza porque Perú va a gozar de un incremento de dólares en la economía, simplemente exportando lo mismo, simplemente porque el precio del oro hoy vale 60% más y claramente entre el 60% más de dólares. Pero esto si es mal manejado y obviamente tienes una fuga de capitales o tienes un riesgo político, un riesgo económico, si de nada se va a ver beneficiado el Perú si no logra dar una estabilidad financiera, económica a las empresas y a los inversores peruanos. Bien, bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que esta charla haya podido despejar sus dudas respecto hacia cuáles van a ser los comportamientos de la bolsa peruana, el tipo de cambio y del oro y del cobre hacia las elecciones americanas y hacia las elecciones peruanas en los próximos meses. Bien, muchas gracias y esto ha sido todo de mi parte. Hasta luego.